Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a continuar después del video anterior donde hicimos una presentación general del equipo de cátedra y de la asignatura con el desarrollo de la primera unidad. Y vamos a ir sentando algunas pautas generales donde señalamos cuáles son las características de la materia, cómo se va a desarrollar y cuáles son el recorrido que nosotros vamos a hacer a lo largo de toda la trayectoria académica. En primer lugar, ustedes saben que esta es una materia que se dicta común para las 3 carreras, por lo tanto, tiene contenidos que sirven o que son transversales a la mayoría de las materias en las 3 carreras, tanto en abogacía, ciencia política y ciencias jurídicas. Si ustedes tienen claro las teorías y los desarrollos que se van a dar dentro de la asignatura, ustedes van a disponer de una serie de herramientas muy importantes como para estar analizando la realidad, estar analizando las diversas doctrinas, estar analizando las diversas teorías, que son las que en definitiva fundamentan y dan legitimidad a determinados esquemas de organización social y política. En el fondo, a determinadas forma y manera de organizar el poder que tiene una comunidad, ya sea una comunidad local, regional, nacional o internacional. En ese sentido, hay un tema que es fundamental en esto, y es que por lo menos nos pongamos de acuerdo de manera genérica de qué estamos hablando en la asignatura. Porque cuando nosotros hablamos de teoría, estamos hablando de una construcción racional teórica que permite explicar y legitimar o deslegitimar determinado gobierno, organización social, organización política, nacional, internacional o local. Pero ¿qué es eso de la política? ¿Cómo surge? ¿Cómo se puede conceptualizar la política? No es un tema tan fácil porque la concepción de qué es la política ha ido variando desde los griegos en adelante, los griegos que son quienes descubren la política, o que por lo menos son los que racionalmente logran identificarla como un aspecto importantísimo en la organización de la comunidad y para lograr que determinada comunidad se realice. Si ustedes buscan en este momento qué es la política, van a ver que le van a decir es el arte, doctrina u opinión referente a un gobierno o al gobierno de un Estado. Es decir, lo que hay que tener en claro es que la mayoría de las definiciones o de los conceptos que se intentan dar de política hacen referencia al Estado. Y dentro del Estado, fundamentalmente al gobierno, porque eso son los esquemas legitimados o legales por lo menos de toma de decisiones. Pero también hay una conceptualización más amplia que va más allá de las actividades del gobierno, ya que los ciudadanos estarían participando en política cuando intervienen en asuntos públicos, con su opinión, voto o de cualquier otro modo. Y cuando entramos en cualquier otro modo, acá empieza un tema muy interesante que es el de los factores de poder y de los grupos de presión. Que si bien nosotros no lo vamos a desarrollar, esto implica un cambio de la óptica mucho más pequeña, mucho más acotada que tiene la primera definición, porque ya estaría abarcando sectores sociales que en función de sus actividades privadas intentan influir sobre el Estado. Por ejemplo, esto es el tema de la comunicación, fíjense ustedes lo que fue toda la ley de medios, las presiones de los agroexportadores, es decir, toda una serie de cuestiones privadas que intentan influir sobre el Estado. Eso también, para una definición o para una visión más amplia, es política. Y después es política cualquier herramienta que se use para transformar la realidad social. Esa transformación de la realidad social, política, económica, cultural, implica el accionar de una serie de factores, una serie de personas y organizaciones que intentan orientar determinados aspectos en los que ellos actúan. En este sentido, fíjense ustedes que hay un error muy común, que es decir, yo soy apolítico. Y en todo caso serás apartidario, pero no apolítico. No te identificarás con ninguna de las expresiones, por lo menos partidarias, que existen en determinado momento histórico,
pero sí estás haciendo política cuando estás pretendiendo influir, cuando estás haciendo un paro, cuando estás haciendo un lockout, cuando estás haciendo una serie de actividades para influir en la toma de decisiones que afectan a la comunidad. Entonces ahí sí estarías haciendo política. Por lo tanto, todos hacemos política, en mayor o en menor medida, pero todos hacemos política. Cuando nosotros participamos en un grupo de teatro o de actuación, y tomamos determinada posición respecto de los procesos sociales, de determinadas situaciones sociales, también estamos marcando un posicionamiento político. No un posicionamiento partidario, sí un posicionamiento político. Por favor, esto ténganlo presente porque permanentemente nosotros vamos a estar hablando de la política y cuando hagamos referencia a los partidos políticos, ahí sí lo vamos a remarcar específicamente. Es necesario que para una mejor comprensión esta diferencia se tome en cuenta. Pero fíjense ustedes, sigamos con los ejemplos y para hacer un recorrido sobre la introducción que está en el programa. Ustedes tomen cualquier tema de discusión contemporánea, droga, trata de personas, discriminación, comunicaciones, redes. Empiecen a preguntarse, a discutir y opinar sobre eso. Y después empiecen a ver cuáles son los fundamentos sobre los que ustedes tomaron determinada decisión. Si yo digo, está bien, porque esto tiene que ser meritocrático, hay toda una serie de formación que yo tengo, de conformación mental, que se da por la familia, que se da por la escuela, que se da por los medios de prensa, que en este momento han superado en muchos aspectos a la escuela en los procesos de formación. Hay que preguntarse por las razones de esa opinión. Es decir, ¿por qué opino de determinada manera? ¿Cuáles son las condiciones que subyacen? Frente a una posición que discrimina a otras personas, sin lugar a dudas en la familia o en el medio social donde desarrollan sus actividades, hay muchas personas que discriminan. Y si se trata de una persona, si planteo una integración social, una adaptación social de aquellos que nos pueden, un trabajo sobre eso, también voy a ver que tengo una familia con determinados valores y tengo un ámbito social en el que yo me desempeño donde tenemos algún tipo de coincidencia. Ahora bien, cualquiera sea la posición que tome, pregúntense por qué debo aceptar esas razones o las razones que me están dando otros. Lamentablemente esto lo solemos hacer en el curso donde empezamos a intercambiar ideas, intercambiar posiciones y buscar los fundamentos, y por la situación de pandemia que se da no lo podemos hacer. Pero intenten hacerlo ustedes con su grupo de amigos por estos medios tecnológicos y empiecen a discutir, pero con razones. No es porque yo opino, no. Tenemos que empezar a cambiar esa idea del yo opino por el yo fundamento. Es decir, tengo que tener algunas herramientas que me permitan fundamentarlo. Fíjense ustedes, las drogas, ¿se deben penalizar o se deben legalizar? ¿Qué pasa si es para consumo personal únicamente? ¿Qué impacto social tiene? ¿Debemos considerar lo que es mejor para el individuo y ayudarlo a salir de una cuestión que lo termina destruyendo? ¿O vamos a priorizar lo que quiere hacer el individuo? ¿Podemos hacer eso de priorizar lo que quiere hacer el individuo con todas las drogas, solamente con algunas? ¿Cómo, digamos, cuáles son los fundamentos de cada uno de estos temas? Además, nos podemos preguntar, tomando un tema específico, ¿cómo sabemos qué es lo mejor para la sociedad en el tema de las drogas? ¿O esto simplemente se trata de un problema de libertad individual donde hay que dejar que cada uno haga lo que quiera? Ahora, ¿cómo puedo estar seguro que lo que pienso es correcto? ¿Cómo debe contestarse estas preguntas? La otra vez, por los medios de prensa, salió una actriz planteando que la droga debería prohibirse a la gente pobre y permitírsele a los ricos, porque la gente pobre es la que a partir de la droga genera delitos contra la propiedad de las personas. ¿Esto es así? ¿Es real? ¿Por qué la droga, que era un esquema de consumo de personas de alto poder adquisitivo, se hizo masivo? ¿Quiénes son los que permitieron que el poderío económico de los narcotraficantes desarrollaran después un esquema de este tipo? ¿Cómo debemos contestar estas preguntas que estamos haciendo? ¿Por qué el gobierno puede tener autoridad para decirme si puedo consumir o no? ¿Debe decirme lo que debo hacer o lo que no debo hacer?
¿quién le da autoridad? ¿Mm? Los dioses, el electorado, ¿cómo es? Bueno, estos son los temas que nosotros tenemos la intención de abarcar en nuestra asignatura. Sobre todo porque queremos que ustedes empiecen a transitar un camino que va desde el sentido común, desde la opinología, a un cuidadoso y profundo examen de los que están, de lo que están expresando. ¿No? Un examen racional, y para eso vamos a empezar viendo cómo los griegos fueron los que dieron el puntapié inicial en este tema de los fundamentos y de una manera determinada de usar la razón que fue derivando hacia los procesos que actualmente conocemos como científicos. Esto es lo que pretendemos hacer con la teoría política. Es decir, dotarlos de una serie de herramientas que les permitan a ustedes tener una mejor comprensión y explicación de la realidad, viendo lo que fueron haciendo las diversas sociedades, los diversos pensadores a lo largo del tiempo. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque los pensadores no se sentaron y elucubraron una teoría en el aire porque sí, porque tenían una gran imaginación. Todos los pensadores pretendieron dar soluciones a una situación vigente en un determinado momento histórico, planteando cuestionamientos a determinada forma de organizar el poder y de ejercerlo, o planteando la legitimación de esa forma de ejercer el poder y de organizarlo. Ya vamos a ir señalando este aspecto en cada uno de los autores. Ahora, ¿qué es eso que se llama política? ¿Cuándo surge? Bueno, los primeros que descubren esto son los griegos. Ahora, los pueblos nómades, los anteriores, no tenían religión, no tenían gobierno. ¿Cómo se daba esa circunstancia? El gobierno, toda sociedad, a medida que se fue organizando, que se juntó primero una familia extensa, después varias familias, se fueron conformando distintos núcleos que llegaron a las tribus y que así fueron evolucionando, tenían siempre una jefatura que tenía que ver fundamentalmente con aquel que mejores condiciones tenía para la caza, para garantizar la supervivencia de esa comunidad, ya que era el mejor cazador, el mejor guerrero, tenía las condiciones para guiar ese conjunto social persiguiendo los animales que les servían a ellos como posibilidad de alimentación, o tenía la posibilidad de organizar la mejor defensa, y a su vez tenía como asesores normalmente un consejo de ancianos. ¿Por qué? Porque antes de que existiera la educación formal, quienes más conocían, quienes más sabían cómo desarrollarse y cuáles eran las decisiones más adecuadas, eran los ancianos, es decir, eran aquellos que más experiencia tenían, que habían vivido esas circunstancias y que podían replicar soluciones que se venían dando. Tanto en los pueblos de América, en los diversos pueblos de Europa, de Asia, de China, de Asia, todos se ve una cuestión similar donde existía una persona que los guiaba. Y normalmente esa persona era un representante de Dios, un Dios en la tierra, una cuestión que después se va a ir generando una evolución que va a terminar en la coronación de reyes, donde esos reyes eran un Dios, un representante de Dios en la tierra. Entonces tenemos que había un orden político y social que estaba dado por una jefatura que se ganaba en función de las cualidades que tenían aquellos que eran los jefes y un consejo de ancianos. Pero a su vez existía una parte que también se desarrolla muy importante en el apoyo del poder, que era la religión, los chamanes, los brujos, es decir, el nombre que se hayan ido adquiriendo en cualquiera de los sistemas de organización que se hayan dado, era quien tenían el contacto con el más allá. ¿Por qué? Porque no existía un sistema de explicación racional de los fenómenos, de las enfermedades, de los fenómenos climáticos, atmosféricos, de las enfermedades. Lo único que se podía comprender era a partir de considerar
que era un designio de los dioses lo que ocurría en la tierra, o si venía una peste, era un designio por los pecados que se habían cometido. Entonces, esta concepción antigua, mitológica, para poder interpretar, implicaba que había un poder político y un poder religioso separado, unido, pero siempre eran las jefaturas de ese grupo humano. Y si uno ve a lo largo de las diversas regiones, hubo en todos los lugares este tipo de organizaciones. Fíjense ustedes que hasta desde lo mitológico, las construcciones mitológicas son muy similares. Si uno toma la construcción mitológica de los Pampas, acá de América, con una concepción del bien y del mal, una concepción de la creación del hombre, transitoria, perenne, de por qué adquirieron vida, cómo se daban, la existencia del diablo, la existencia de Dios, es muy similar a la de Génesis, ¿sí? Adecuado a las particularidades que tenía en ese momento esa civilización, pero es muy parecida. Entonces todas las sociedades humanas fueron imaginando algunas explicaciones sobre aquellos fenómenos que no se conocían. Pero esas sociedades empiezan a complicarse en su organización a partir de un hecho fundamental que fue la revolución agrícola. ¿Qué fue la revolución agrícola? Algunos pueblos seleccionaron semillas de aquellos productos que les servían para la alimentación, pudieron empezar a sembrarlas, pudieron empezar a partir de la utilización del regadío, tener producciones que superaban las necesidades de consumo, entonces dejaron esa vida nómada y se establecieron en comunidades, sobre todo la primera, que se conoce como la más antigua en cuanto al desarrollo de este proceso de desarrollo agrícola, que se da en la Mesopotamia asiática, en lo que hoy es Irak, entre el Tigris y el Éufrates, que permite que las comunidades se asienten en un lugar, no tengan que andar siguiendo los animales para la caza, tiene una producción asegurada a partir de los sistemas de regadío. Esas comunidades, por lo tanto, empiezan a tener tiempo libre para el desarrollo de la religión, para el desarrollo de la cultura, empiezan a generarse un mayor número de familias, es decir, se amplía el grupo humano, lo que hace que sea mucho más compleja y requiera de otras características de gobierno. Es decir, en primer lugar, no solo necesitaban, como en lo que habíamos visto antes, alguien que los guiara, siguiendo los animales, siguiendo la ruta de los animales, sino que acá se necesitaba construir lugares para almacenamiento de granos, tener un censo de la población para saber cuánto era lo que se necesitaba para que todos vivieran, plantear cuál era la cantidad de grano que se le iba a entregar a cada uno, hacer los canales de riego, lo que eran obras de ingeniería. Es decir, generó todo un desarrollo de ingenieros, de conocimiento y de concentración de poder mucho más complejo, ya que esa administración del poder empezó a requerir de una burocracia que cuidara, una burocracia que llevara las cuentas, una burocracia que recaudara los impuestos necesarios para que ese Estado se mantuviera. Entonces, con este nuevo desafío, empieza a aparecer otra característica distinta de organización política y social. Y ya acá empezamos a ver los reyes que definitivamente ya prácticamente unifican el poder. No hay posibilidad de legitimación del poder si no es a partir de los dioses. Es decir, siendo un dios o un representante de Dios en la tierra, o una persona elegida por los dioses para que gobierne, bendecida por el poder religioso. Fíjense ustedes que empieza a adquirir muchísimo poder los sacerdotes. No estamos hablando de las iglesias actuales, pero sí empiezan a adquirir muchísimo poder los sacerdotes de cada una de las ciudades, que era la que le brindaban legitimidad al poder político. Estas civilizaciones no fueron patrimonio exclusivamente de Europa, como muchas veces se plantea, sino que hay toda una serie, bueno, la mesopotámica que ya vimos, pero también Egipto, China, India, América y Eurasia desarrollan procesos de civilización que todos conocemos en mayor o en menor medida. Es decir, todavía no se conoce
en gran medida las civilizaciones chinas, la civilización hindú, sino que se conocen más que nada las civilizaciones ligadas a Grecia, a la Mesopotamia y a Egipto, y en menor medida se conocen las civilizaciones americanas porque fueron destruidas por los españoles. Si no hay que olvidarse que, por ejemplo, para los aztecas, todos sus escritos fueron destruidos y todo su desarrollo científico astronómico, que era muy superior al europeo, fueron destruidos porque un cura dijo que esos sonidos con los que se expresaban solo podían provenir del diablo y se destruyó. Gracias a Dios la arqueología permitió reconstruir un montón de cuestiones de ese tipo, pero no tenemos el conocimiento sustancial que podría haber significado el descifrar sus tipos de escrituras. Ahora, todas estas civilizaciones tienen una característica. Tienen un desarrollo asincrónico, es decir, no es que comienza una, termina esa, empieza la otra, sino que se van desarrollando de manera pareja, de manera paralela en diversos estadios de desarrollo, y cuando una civilización que era dominante empieza a decaer, empieza otra que la supera y que se va proyectando. Normalmente nosotros tenemos el conocimiento que da el estudio de la historia europea, que es muy eurocéntrica, es decir, plantea que Europa fue siempre el centro del mundo, y esa es una de las grandes mentiras que sistemáticamente nos han venido planteando, sino que hay otras civilizaciones muy importantes, pero que nosotros por las características de la asignatura no la podemos profundizar, pero sí hay mucho material y muchos videos en diversos lugares, en YouTube y en algunas páginas de internet que son muy, muy interesantes para aquellos que les interese. Ahora, ¿por qué nosotros centralizamos tanto en Grecia? ¿Por qué Grecia es tan importante para nosotros? Grecia tiene una característica fundamental, y es que desarrolla muchos aportes para lo que es la civilización occidental. Primero la civilización europea, y a partir de la expansión que tiene la civilización europea desde el siglo XV en adelante, tenemos un aporte, o se ha tomado como base a los griegos para ese desarrollo. Pero veamos ahora este video donde nos va a estar planteando cuestiones generales de lo que es el desarrollo de los griegos. Así empezamos a meternos de lleno en lo que es la unidad 1 de nuestra asignatura. La antigua Grecia es, junto con el cristianismo, el germen de la cultura occidental. Su historia se divide en 4 periodos: Edad Oscura, Época Arcaica, Periodo Clásico y Periodo Helenístico. La civilización griega tiene su origen en la civilización cretense o minoica, de la isla de Creta, y en la micénica, de la ciudad de Micenas. Los cretenses ya construían palacios, como el Palacio de Nosos, con grandes habitaciones, escaleras monumentales, jardines y almacenes para el legendario rey Minos. En cuanto a la cultura micénica, situada en el centro y sur de la península griega, podemos destacar que también fueron grandes constructores. El yacimiento arqueológico más importante es el de Micenas, con la Puerta de los Leones. Estos helenos formaron la primera cultura avanzada de lengua griega. Esta escritura fue bautizada recientemente como Lineal P. Su economía era muy estructurada y dependían del comercio de productos como el aceite, lana, vino y esclavos. Se les considera los antepasados directos de los griegos. Cuando colapsa la civilización micénica, nos adentramos en la Edad Oscura. Se le llama así debido a las pocas fuentes y documentos que se han encontrado de este periodo. Este periodo transcurre entre el 1200 hasta el 776 a.C. La Edad Oscura en el mundo griego significa el paso del bronce al hierro, la transición de lo prehelénico a lo helénico. Abarca lo sucedido durante los siglos que separan la descomposición del mundo micénico y la eclosión del mundo heleno. Al finalizar la Edad Oscura, comienza la Edad Arcaica, que va del 776 al 499 a.C., cuando los griegos necesitaron más tierras y consiguieron expandir sus territorios. Las tribus griegas fueron estableciéndose en Grecia continental y las islas del mar Egeo, en un primer estadio, para acabar conquistando Asia Menor y el sur de Italia y Sicilia, conocido como Magna Grecia. Estas tribus indoeuropeas hablaban distintas variantes de la futura lengua griega, emparentada con la lengua micénica. Estos pueblos eran los aqueos, jonios, dorios, eolios, arcadios. En la época arcaica la nobleza arrebató el poder a los reyes y se formaron las distintas ciudades-estado o polis.
Atenas, Tebas, Esparta, Corinto, Argos, etc. La necesidad de encontrar nuevas tierras, el aumento demográfico y los conflictos sociales les llevaron a buscar nuevas colonias independientes tanto en el este como en el oeste. Esto supuso un enorme despegue económico. Aspectos que favorecieron la colonización fueron la aparición del hoplita, o soldado de infantería griego, el progresivo uso del trireme, navío de 3 filas de remos más ágil que las embarcaciones fenicias, y la introducción de la moneda para las transacciones comerciales. En la decisión de fundar nuevas colonias, así como en la elección de su ubicación, jugó un papel fundamental el oráculo de Delfos, del que más tarde hablaremos. De esta manera la cultura griega se expandió. Aunque fueran ciudades-estado independientes que guerreaban entre sí, había un sentimiento de pertenencia a una misma cultura común y un sentimiento de unidad, ya que compartían una misma lengua, tenían los mismos cultos y creencias y se reunían en las mismas celebraciones. Los romanos llamaron griegos a los habitantes de la antigua Grecia, aunque estos se llamaban a sí mismos helenos, y con el nombre de Hélade se conoce al territorio en el que se asentaron. Tras la época arcaica comienza la Edad Clásica, del 499 al 323 a.C. En este periodo ocurrieron las guerras médicas, una liga de pueblos griegos contra el temible imperio persa. Todo comenzó cuando las ciudades jonias de Grecia y Asia Menor se rebelaron contra el dominio persa. Muy pronto, las demás ciudades formaron una confederación militar contra un ejército persa que estaba bajo el mando del rey Darío I, iniciándose la Primera Guerra Médica. Esta guerra se saldó con una victoria griega. La guerra se reanudó en el 480 a.C. bajo las órdenes del rey Jerjes, hijo de Darío. Los aliados griegos, con Esparta y Atenas a la cabeza, lograron vencer nuevamente al imperio persa. Famosas son las victorias griegas en Salamina y Platea, o la defensa heroica espartana del desfiladero de las Termópilas, liderada por el rey Leónidas. La suerte, no solo de Grecia, sino de la civilización occidental, se había jugado en una serie de jornadas decisivas. Atenas inició una época de esplendor bajo el gobierno de Pericles, que cambió el mundo occidental. Sin embargo, pronto Esparta pretendió liberarse del poder ateniense. Espartanos y atenienses, antiguos aliados, iniciaron una larga guerra llamada la Guerra del Peloponeso, que concluye con la derrota de los atenienses y la nueva supremacía de Esparta, aunque pronto se produciría un nuevo renacimiento de Atenas tras el debilitamiento de Esparta y su guerra contra Tebas. En su último periodo, el helenístico, del 323 al 30 a.C., Alejandro, hijo del rey Filipo II de Macedonia, heredó de su padre una Grecia derrotada y acabó sometiendo al imperio persa. Sus conquistas crearon un vasto imperio desde Egipto hasta la India, ayudando a difundir la cultura griega por todo el Mediterráneo y gran parte de Oriente. A partir del año 200, los romanos se empiezan a apoderar de todas las zonas colonizadas por los griegos, tomando al fin el último de los reinos de los sucesores del imperio de Alejandro, el reino de la dinastía de los Ptolomeos en Egipto, con Cleopatra como su última representante. Tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en el 31 a.C. por parte de las tropas de Octavio, los romanos acabarían absorbiendo la herencia de la cultura griega. Las formas de gobierno de las polis griegas fueron muy dispares. Los modelos más conocidos y que ejercieron más influencia fueron los de Esparta y Atenas. Esparta era un pueblo guerrero con gran preparación militar, rígido y austero. Durante mucho tiempo hubo una diarquía, una forma de gobierno en la que 2 reyes pertenecientes a las grandes familias espartanas regían sobre el pueblo. La contribución de Esparta a la cultura es más pobre que la ateniense. Atenas fue la ciudad más importante. Era una ciudad con mar que vivía de cara al comercio. El nombre de la ciudad viene de la diosa Atenea. Atenas significa hijos de Atenea. Según la mitología, Atenea era hija de Zeus. Atenea es la diosa de la sabiduría, pero también es una diosa protectora y combatiente. Se la suele representar con una lechuza. En Atenas nació el sistema político que hoy conocemos como democracia, el gobierno del pueblo, la forma más perfecta de gobierno, si bien este sistema difiere en muchos aspectos del que conocemos actualmente. Fue Pericles quien sentó las bases de este gobierno democrático, pero en siglos anteriores la obra de legisladores como Solón y de tiranos como Pisístrato y Clístenes hizo posible que los ciudadanos atenienses participaran en las tareas políticas. Las ciudades griegas estaban dominadas por una acrópolis, un
pequeño recinto sagrado en lo alto de una colina. La Acrópolis de Atenas albergaba el tesoro de la ciudad y diversos templos para ritos religiosos y altares para ofrendas. La diosa Atenea era la patrona y protectora de la ciudad. Era honrada en el Partenón. El Partenón de Atenas fue mandado reconstruir por Pericles, pues los persas arrasaron con la antigua Acrópolis en la Segunda Guerra Médica. Fue realizado como agradecimiento de la ciudad a los dioses por su victoria definitiva. Los arquitectos fueron Ictinos y Calícrates, que estuvieron a las órdenes del gran arquitecto y escultor ateniense Fidias, autor de la decoración escultórica y de la gran estatua crisoelefantina de la diosa Atenea Partenos, que cada año era agasajada con ofrendas. Un ejemplo es la procesión panatenaica. Esta procesión atravesaba la ciudad. Comenzaba en el Ágora y ascendía hasta la Acrópolis durante el Festival de las Panateneas, en el que se ofrecía un vestido llamado peplo a Atenea. El Ágora de Atenas era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social. Aparte de las Acrópolis, había otro tipo de recintos sagrados. Estos eran los santuarios. Un santuario era un recinto panhelénico, por lo tanto su financiación, a diferencia de las Acrópolis, dependía de todo el mundo griego. El santuario de Delfos era el más importante del mundo. Estaba dedicado al dios Apolo. En él se hallaba el oráculo. El oráculo de Apolo en Delfos se convirtió en toda una institución en Grecia. Cuando se consultaba, una sacerdotisa llamada Pitonisa entraba en trance y pronunciaba palabras inconexas que un sacerdote daba después coherencia en forma de proverbios. El que buscaba consejo extraía de él una predicción, que se podía interpretar de muchas maneras. El oráculo nunca fallaba. Lo que podía fallar era la predicción. Peregrinos de toda Grecia, incluso extranjeros, se acercaban a Delfos a consultar el oráculo, que jugó un papel muy importante en la fundación de nuevas colonias o en asuntos de guerra. Otro santuario muy famoso es el santuario situado en Olimpia. Estaba dedicado al dios Zeus. En este santuario se celebraban cada olimpiada, es decir, cada 4 años, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos servían no solo para honrar a los dioses, sino para acercar a los diferentes pueblos helénicos. Durante la celebración de la competición se promulgaba una tregua, para permitir a los atletas viajar en condiciones de seguridad desde sus polis hasta Olimpia. Los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia fueron bastante diferentes de los modernos. Había menos eventos y solo los hombres libres que hablaban griego podían competir. Los griegos competían en las modalidades de carrera, lucha, lanzamiento de disco, jabalina, salto, carreras de caballos y otras pruebas. El premio era una corona de olivo y el reconocimiento en su ciudad de origen. Con frecuencia los poetas les convertían en celebridades y vivían el resto de sus vidas a costa del erario. Los primeros Juegos Olímpicos se cree que se celebraron en el 776 a.C., fecha que marca el inicio de la época arcaica. Ya han ido apareciendo algunos de los dioses griegos. Los griegos creían en un panteón de 12 dioses que según la mitología vivían en el monte Olimpo. Todo comenzó cuando Urano cometió incesto con su madre Gea, la madre tierra. De este incesto surgieron primero los cíclopes y después los titanes. De los titanes surgen los dioses. Para entender las intrincadas relaciones entre titanes, dioses, hombres, semidioses, etc., os aconsejamos ver el vídeo de mitología griega y romana publicado en este canal. Al final del vídeo encontraréis el enlace. Estas leyendas y mitos son la base fundacional de la cultura griega. Las aventuras de los dioses se narran, entre otras fuentes, en la Teogonía de Hesíodo y en las epopeyas del poeta Homero, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada relata la destrucción de Troya. Una confederación de aqueos, entre los que se encuentran Ulises y Aquiles, parten camino de Troya, pues el príncipe troyano Paris había secuestrado a la bella Helena de Esparta. Durante 10 años los griegos sitiaron la ciudad. Héctor de Troya, hermano de Paris, desencadena la cólera de Aquiles tras matar a su querido amigo Patroclo. Aquiles acaba dando muerte a Héctor. La suerte de la batalla cambió cuando Ulises urde un plan muy eficaz: construir un gran caballo de madera escondiendo a sus mejores guerreros en su interior. Los troyanos, al creer que se trata de una ofrenda, introducen el caballo dentro de sus murallas. Gran error. Finalmente Troya cae. En la Odisea, Ulises, también conocido como Odiseo, tras batallar en la guerra de Troya, regresa a Ítaca, su casa. En la Odisea se narra un duro camino de vuelta lleno de peligrosas aventuras. La fecha de composición de la Ilíada y la Odisea es controvertida.
La opinión mayoritaria la sitúa en la segunda mitad del siglo VIII a.C. Hay incluso quien discute su autoría. Incluso se pensó que Troya nunca existió hasta su descubrimiento en el siglo XIX por Heinrich Schliemann. Los sucesos acaecidos en Troya, sin embargo, se remontan mucho antes que Homero. Se remontan al principio de la Edad Oscura. Parece, pues, que los poemas homéricos son el producto de una tradición oral, transmitida a través de generaciones. Con la legendaria Troya comienza, pues, la historia de Grecia. Los griegos también produjeron grandes obras de teatro, donde se construía todo un mundo artificial para representar la vida humana. Esquilo, Sófocles, Eurípides crearon grandes tragedias. Estos autores son de la época clásica, la época de la antigua Grecia más esplendorosa. Se representaban en el teatro. El teatro griego se originó en un espacio circular al aire libre llamado orquesta, en el que se ejecutaban una gran variedad de actividades, desde espectáculos artísticos, danzas, recitados y piezas musicales, hasta eventos cívicos y religiosos. Los teatros griegos se apoyaban en una pendiente para construir el graderío. A los antiguos griegos también se les considera los precursores del pensamiento occidental actual, un modo de pensar que utilizaba razones y argumentos y que valoraba la lógica y la razón como la más valiosa posesión. Para entender la filosofía griega hay que conocer la filosofía de tres figuras que han determinado el pensamiento occidental hasta nuestros días: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates vivió toda la época de Pericles. A los discípulos anteriores a él se les denomina presocráticos, como el matemático Pitágoras. El discípulo de Sócrates fue Platón, y el discípulo de Platón fue Aristóteles. Aristóteles asistió al ascenso de Macedonia y fue el preceptor de Alejandro Magno. La armonía de las proporciones y la representación de la figura humana fueron los elementos centrales en el arte helénico. Para estudiar el arte griego es importante distinguir entre época arcaica, clásica y helenística. Los edificios más destacables son los templos religiosos como el Partenón, que se ajustaban a determinadas proporciones. Podían ser de uno de los tres estilos u órdenes principales: dórico, jónico o corintio. La escultura es otro ejemplo de belleza y proporciones. Sus autores más importantes fueron Fidias, autor de la obra escultórica del Partenón; Praxíteles, autor del Hermes de Olimpia, con su famosa curva praxiteliana; Mirón, autor del famoso Discóbolo; y Policleto, quien también escribió un tratado llamado Canon, y es autor del Doríforo, su escultura más destacada. Aunque en el arte griego no hay muchas muestras de pintura, sí hay muestras de cerámica, donde se reflejaban las epopeyas literarias y su vida cotidiana. Hemos visto, pues, la importancia de la antigua Grecia, enormemente influyente en nuestra cultura, tanto para la lengua, la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia o las artes. También la cultura griega y, por extensión, la romana, tuvo un importante auge en periodos como el renacentista o el neoclásico. Bien, como ustedes pueden apreciar, los desarrollos o los aportes que hizo Grecia, sobre todo a partir de sus pensadores y a partir del siglo V a.C., son importantísimos para todos los aspectos, ya que fueron las bases sobre las que se construyeron un montón de aspectos de Occidente. De cualquier manera, nosotros vamos a tomar como centralidad dos cuestiones fundamentales. Uno es el desarrollo de la mentalidad, de una mentalidad dinámica, que es la racionalidad, que esto no quiere decir que los otros no hayan usado la razón, sino que usaban la razón de una manera distinta. Y lo que se conoce como racionalidad es un uso específico que comienza con los griegos y va evolucionando hasta llegar a los sistemas de evaluación que nosotros tenemos, que son los sistemas científicos, que se basan fundamentalmente en los procesos de análisis y de síntesis. Y el segundo elemento que vamos a poner énfasis es el desarrollo de una estructura política
donde por primera vez en el mundo se le dio participación a los ciudadanos. Si bien tanto Esparta como Atenas le daban participación a los ciudadanos en la toma de decisiones, es en Atenas donde se van a desarrollar todas aquellas, o toda una serie de instituciones que posteriormente van a ser tomadas y que a partir de los sistemas republicanos que se instalan en el mundo desde la Revolución Francesa en adelante, son tomadas como ejemplo fundamental y puestas en ejecución, adaptadas a la realidad que le toca, porque había pasado muchos años. ¿No? Ustedes habrán escuchado hablar a los periodistas que dicen los ediles cuando se refieren a los concejales. Bueno, los ediles eran los encargados de la administración de gobierno en Roma y tenían su origen en Grecia. Entonces, este sistema de organización de instituciones antiguas que se desarrollan en Grecia, impactan en Roma y de ahí se proyectan al punto tal que mucho de lo que se ve en Roma, en derecho romano, tiene que ver con fundamentos que se desarrollaron en la etapa griega, nada más que los romanos fueron eminentemente prácticos y la llevaron a instancias jurídicas que no lograron desarrollarse con anterioridad, que no lograron desarrollarse en Grecia. Es así que estos dos aspectos son en lo que nosotros vamos a estar haciendo hincapié. ¿Por qué? Primero, porque el uso de manera distinta de las razones, es decir, el surgimiento de lo que se considera como racionalidad, pasa de lo mitológico al logos, a lo racional, y implica el comienzo de ciencias que aún hoy se están desarrollando y que son importantísimas para el desarrollo de nuestra vida, que es la lógica, la matemática, la gramática, la física y la metafísica. Es decir, empiezan a desarrollar toda una serie de ciencias abstractas que son muy importantes y que son el fundamento del posterior desarrollo científico. Eso por un lado, ese análisis, ese paso del mito al logos, ya lo vamos a profundizar más. Sobre todo, porque con ese paso del mito al logos surge lo que propiamente se considera como la filosofía. En ese sentido, los invito a ver este video donde se desarrollan toda una serie de aspectos en ese paso del mito al logos muy bien hecho. Y ya lo vamos a volver a retomar nosotros para que lo para que lo podamos estar analizando. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Edgar y en este video hablaremos sobre el origen de la filosofía. Primero aclararé que la filosofía no es exclusiva de Occidente. Ya en la parte oriental del mundo se desarrolló mucha filosofía, como en el budismo, en el jainismo y el hinduismo, sin dejar a un lado la filosofía japonesa. Pero la que capta nuestro interés es la filosofía occidental, de la cual han derivado todas las ciencias que estudiamos formalmente hoy en día. La filosofía occidental nació en Grecia, pueblo que se desarrolla gracias al intercambio comercial con otras colonias como las Egeas, jónicas, mediterráneas y del Oriente. En realidad, Grecia no era una nación, sino que eran un conjunto de ciudades-estado, como por ejemplo la afamada ciudad de Atenas o la ciudad de Esparta. Estas ciudades a veces combatían entre sí, pero generalmente se mantenían unidas, ya que compartían el mismo lenguaje, cultura y religiones. Se decía que tenían una misma identidad y cosmovisión. Toda esta historia se desarrolla a partir de aproximadamente el siglo VIII a.C. y más aún en el siglo IV de la misma época, en el llamado periodo helénico, es decir, hace más de 2300 a 2700 años. Pero, ¿cómo se origina la filosofía? El hombre antiguo tenía necesidad de conocer su entorno, explicarlo y predecirlo para poder sobrevivir. El problema es que no podía encontrar explicaciones racionales porque la racionalidad aún no había sido desarrollada. Entonces, ante los fenómenos de su entorno, sus explicaciones solían ser del tipo mágicas. Si llovía, era porque había un ser poderoso, mágico, que enviaba el agua, obvio. Es así como tras siglos de sostener estas explicaciones,
responsables de todo lo que pasaba y que no podíamos explicar. Todo era simple capricho de los dioses. Bueno, este Thor es un poquito más actual. En Grecia, la situación no era diferente. En las obras de Homero, este Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea. En esas obras se puede ver cómo las historias son narradas con componentes fantásticos, donde los dioses deciden el destino de los humanos. Es aquí cuando entran a escena los filósofos. Estos eran personas muy sabias que empezaron a dudar de todo. ¿Realmente existen los dioses? ¿No había otra explicación para los fenómenos? ¿Quién mandaba en nuestras vidas? ¿Por qué deben existir reyes? ¿Por qué hay desigualdad? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? De estas dudas es que surgen ideas como la democracia, que son para nosotros tan cotidianas hoy en día. Pero estas personas sabias no se conformaban con solo hacerse preguntas, intentaban responderlas usando el razonamiento y cuestionándose a su vez si ese razonamiento era correcto, evitando recurrir a los mitos de dioses y las explicaciones fantásticas, porque esas no había forma de probarlas, sino que simplemente había que creerlas. Esto fue lo que ocurrió en la ciudad de Mileto, en el siglo VI a.C. Tres de estos sabios fueron Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Ellos se dispusieron a abandonar las respuestas mitológicas en las cuales se basaba la religión. En cambio, empezaron a buscar respuestas en el discurso racional. Se dice que es aquí donde se da paso del mitos al logos, y con ello se da inicio a la filosofía que conocemos hoy en día. ¿Y qué es lo que origina la filosofía? Para Aristóteles y Platón era el asombro lo que la originaba, una actitud de extrañeza ante la existencia y todo lo que ocurría. El asombro lleva a la duda, a un deseo de conocer y averiguar el porqué de todo. Sin la duda jamás pondríamos a prueba nuestros mitos y creencias y nos estancaríamos en la ignorancia. El filósofo René Descartes llegó a dudar incluso de su propia existencia. Por otro lado, el llegar a situaciones límites, la angustia ante la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, la lucha por la libertad, la justicia, el odio, son todas situaciones ineludibles que generan reflexión filosófica y que, además, repercuten en los actos humanos, de modo que la filosofía se convierte en una reflexión sobre la vida y para la vida. Se entiende esta situación, es decir, empieza a cambiar lo que es una determinada interpretación. Imagínense ustedes una familia que ande circulando persiguiendo persiguiendo las presas para cazar, se le viene una tormenta, empiezan a caer rayos, empiezan a caer piedras y no tenés una explicación lógica. Es decir, no tenés una explicación racional porque todavía la racionalidad no se desarrolló. ¿Qué es lo que haces? Lo equiparás a seres humanos, alguien te lo está mandando, algún dios, alguna fuerza natural. ¿Y por qué te la está mandando? Te la está enviando porque hay pecados, porque hay cuestiones comportamientos que no son acordes a determinados principios que establece la religión. Y toda la explicación del universo y todo lo demás era por la existencia de muchos dioses. El monoteísmo, como lo conocemos nosotros, es decir, las religiones musulmana, judía y cristiana, surge con posterioridad, son posteriores a esto. Mientras tanto, había un politeísmo donde cada ciudad tenía sus dioses, que era la que le había dado origen, la que lo protegía, pero no existía una explicación racional de los fenómenos. Es decir, tanto la vida social como la organización, como la vida de la naturaleza, eran una misma cosa. Ahora, Grecia logra, cuando llega a ese proceso de racionalidad, en un proceso evolutivo de muchos tiempos, a generar un sistema político donde los ciudadanos, solo los ciudadanos, participan en la gestión estatal, es decir, participan en la toma de decisiones de las polis en la asamblea. Esta fue generando y gestando
las condiciones o los elementos que después van a ser tomados por las modernas democracias. En primer lugar, el gran aporte que se desarrolla en esto es el gobierno de la ley, por sobre el gobierno de las personas para evitar las tiranías. Y un tema que los griegos no logran desarrollar es el concepto de libertad civil. Es decir, avanzan en el desarrollo de la libertad política, pero no en el de lo civil, no distinguen los ámbitos político, público y privado o civil, sino que todo, la vida de las personas, está en función de la poli y por lo tanto es factible la toma de decisiones políticas sobre esa vida. Entonces, los ciudadanos en ese sentido no tenían protección respecto de los abusos que pudieran ocurrir de los procesos, de las asambleas y de estas situaciones. Ahora, ¿cómo se evoluciona, cómo descubre esto de la política los griegos? Los presocráticos, la mayoría, son considerados o encuadrados dentro de lo que se denomina filósofos de la naturaleza. Es decir, intentaban la comprensión de todo el proceso sin poder establecer una división entre naturaleza y acciones humanas, sino que intentaron racionalmente comprender el funcionamiento de la naturaleza y con las mismas condiciones y categorías el funcionamiento de las actividades que se desarrollaban en la polis. Recién van a ser los sofistas los que van a poder distinguir este tipo de categorías, y Sócrates que lo va a profundizar. En ese sentido, fíjense ustedes, le damos como detalle para que les quede completamente claro, tenían una cosmovisión los filósofos de la naturaleza que generaba una necesidad lógica, es decir, una necesidad de causa-efecto. Ustedes saben que las conductas humanas muchas veces no tienen condiciones lógicas, dependen de estados de ánimos y de otras cuestiones. Pero ellos lo podían hacer esto, buscar esto, porque consideraban que la naturaleza, el hombre y la sociedad están regidos por las mismas leyes. Sócrates, en cambio, plantea, y los sofistas separan política de la naturaleza. Sócrates aborda el problema de la filosofía en términos esencialmente éticos. Es decir, cuáles son los valores que una sociedad debe respetar y en función de eso debe actuar. La respuesta acerca del hombre y de la sociedad te lo da la filosofía, pero no de la naturaleza. La naturaleza es otra cuestión que tiene leyes aparte. Todavía no las denominaban como leyes, sí, pero ven que hay determinadas causalidades que permite iniciar un proceso de análisis y de comprensión de los fenómenos naturales. Es decir, si bien esto lo inician los griegos, en la historia, hay un permanente flujo y reflujo, es decir, no es una cuestión lineal que se fue desarrollando, sino que hay etapas de la historia en que el conocimiento, la utilización del conocimiento retrocedió y en otras que avanzó. Pero los que fundamentalmente lograron esta separación entre los fenómenos de la naturaleza y los fenómenos humanos son los sofistas. Los sofistas son un conjunto de filósofos que no constituyen, no tienen digamos, una línea teórica igual entre todos que nos permita decir, bueno, este es el pensamiento de los filósofos sofistas, sino que hay algunas características comunes nada más, pero se va de extremos a extremos. Para los sofistas, esta separación implicaba que la política era un fenómeno de indagación, un ámbito de indagación claramente determinado, regidos por las convenciones, y donde el accionar humano podía actuar no solo en función de valores, sino que podía actuar en función del éxito. Y para ellos potencian el desarrollo de la retórica y de la dialéctica. ¿Por qué llegan a esto? Porque hay pensadores como Gorgias, que es uno de los más extremos pensadores de los sofistas, dentro de la escuela de los sofistas, que llega al nihilismo, dice que el conocimiento es imposible, pero si fuera posible conocer, sería una cuestión individual que no se podía transmitir a los otros. Por lo tanto, la verdad es algo imposible, sino que la verdad va a terminar siendo relativa a cada uno. Y esa relativa a cada uno
implicaba el triunfo de cada uno. Y para ello el uso de la retórica y la dialéctica como herramientas para lograr objetivos particulares sin tener en cuenta el objetivo de conjunto, es una de las cuestiones que los sofistas que se encuadran dentro del humanismo, los sofistas también son dentro del humanismo, pero dentro de los filósofos que se encuadran dentro del humanismo también, como Sócrates, Platón y Aristóteles hacen, ya que tanto para Sócrates, Platón y Aristóteles lo ético es fundamental. Los sofistas en ese sentido dejan de lado y van a ser señalados tanto por Sócrates, Platón y Aristóteles como los grandes responsables de la debacle que existía en la sociedad ateniense de ese momento y que tenía que ver con un ejercicio político desenfrenado que buscaba solamente el beneficio propio, el beneficio particular y no el desarrollo de la polis y su grandeza. Entonces, tenemos que, como resumen, el mito. Factores sobrehumanos dirigen los acontecimientos. En el logo, la naturaleza se explica racionalmente, se inventa la filosofía política y la política delimita su área. Es decir, estos son los aportes que van a desarrollar estos filósofos, tanto los sofistas como Sócrates, y lo va a profundizar sobre todo Platón en una primera instancia, que es lo que a nosotros nos toca desarrollar en la próxima unidad. Entonces podemos señalar que desde los griegos la política es una ciencia que estudia todo lo relativo al ordenamiento de la polis, o un arte que es el ejercicio del poder a través del conjunto de intereses que tienen que ver con la actividad humana, orientando hacia metas las situaciones sociales, hacia objetivos claramente definidos. Es decir, uno tiene que ver con el estudio y el otro tiene que ver con el ejercicio. Esas dos cuestiones que logran definir los griegos, que logran plantear los griegos al separarlas de los esquemas de la naturaleza, son los que nos permiten señalar con claridad cuáles son los comienzos del ámbito de lo político. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver con la teoría política? Bueno, nosotros en la teoría política estudiamos los contenidos y las historias de esas construcciones teóricas que cuestionan o legitiman prácticas políticas de un momento histórico y que generalmente proponen correcciones o alternativas en la organización del poder vigente o proponen alternativas a otras teorías propuestas. Este es el desafío nuestro y esto es lo que nosotros vamos a estar desarrollando cuando vayamos haciendo este recorrido. Estos son todos los pensadores o las escuelas que nosotros vamos a estar viendo y vamos a estar desarrollando en esta asignatura. Es un gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias.